En la función neurológica, ya sea de forma conductual, motora o económica. Es el signo más importante a nivel de difusión, el signo más importante de difusión neurológica a nivel neonatal. En los neonatos, reconocer este signo a veces es un reto a nivel de manejo clínico y diagnóstico por la gran variedad de formas de presentación que tiene. En lo que es la epidemiología, vemos una incidencia global que varía entre el 0.7 y el 2.7% de cada 1000 nacidos vivos, siendo más frecuente en los prematuros. La mortalidad del periodo neonatal se da aproximadamente un 20%. La incidencia está estimada entre 1 a 5 de cada 1000 recién nacidos vivos y las tasas considerablemente más altas en los recién nacidos pretérmino. Tenemos el 0.2% en los niños a término, 1.1% en los niños pretérmino y el 3.9% en los recién nacidos pretérmino menores de 30 semanas. Y en los niños que están ingresados en las áreas de UCI, más o menos vemos el 20%. En el 84% de los niños recién nacidos a término, las convulsiones se dan por lo general después del tercer día. En los factores de riesgo tenemos varias entidades. Tenemos lo que es primero el sexo masculino, la asfixia perinatal, la prematuridad y el bajo peso, la preeclampsia, las hemorragias postparto, los embarazos gemelares y la restricción del crecimiento intrauterino. Entre las complicaciones que vemos en este grupo tenemos por lo general síndrome de distrés respiratorio, el ducto arterioso persistente, la enterocolitis necrotizante, la leucomalacia periventricular, las hemorragias intraventriculares y los niños que deben ser sometidos a cirugías. En la fisiopatología vemos que es una serie de trastornos a nivel del equilibrio transmembrana celular en las neuronas. Las convulsiones principalmente aumentan los requerimientos del bombeo de iones a nivel de lo que son los dependientes de energía. Hay una caída del ATP y aumento del ADP a nivel celular. La tasa acelerada de la utilización de glucosa es un intento de compensar, ¿sí? O de preservar lo que son los suministros de fosfocreatina, y el ATP va a conducir a la estimulación de la glucólisis sin oxígeno, y lo que va a hacer es aumentar los niveles de lactato a nivel celular. Esto va a conllevar el lactato a la vasodilatación local y el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Este aumento del flujo sanguíneo cerebral se va a dar como compensación para tratar de entregar más energía a las células cerebrales y se va a utilizar como combustible metabólico. Esto a su vez va a originar otros trastornos, ¿sí?, que va a conllevar, ¿sí?, en lo que son los mecanismos de compensación, que no van a ser suficientes y pueden conllevar una lesión cerebral, como va a conllevar hipoventilación y apneas, que va a llevar secundariamente hipoxemia, hipercapnia, y secundariamente puede conllevar a difusión cardíaca, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, y eso va a llevar también a disminución del flujo sanguíneo cerebral y alteración del metabolismo energético. Hay varias causas, como estaba comentando, ¿sí?, que se atribuyen como mecanismos probables. ¿Sí? Tenemos falla en la bomba de sodio-potasio, secundaria a la disminución de ATP, que es lo que estábamos conversando. Esto va a llevar a hipoxemia, a hipoglucemia. El exceso de neurotransmisor excitatorio puede conllevar hipoxia, isquemia e hipoglucemia también. El déficit de predoxina también, este neurotransmisor va a también causar, es un grupo especial en la causa de las convulsiones neonatales. Y la alteración del flujo transmembrana con aumento de la permeabilidad de sodio, lo que va a llevar también a hipocalcemia y hipomagnesemia. Vemos también que el menor umbral convulsivante y menos convulsiones prolongadas va a llevar a menos densidad de las sinapsis activas y consumo de energía. La inmadurez de la cascada bioquímica va a llevar a la muerte cerebral, más que todo en los cerebros inmaduros, y esto conlleva las principales complicaciones del niño pretérmino.
En las manifestaciones clínicas tenemos muchas presentaciones. Tenemos las que son sutiles, que muchas veces se presentan solo como ligeros movimientos oculares, desviación horizontal o vertical de la mirada. Vamos a ver a veces solamente mirada fija o sacudidas o sin sacudidas, solamente apertura ocular sostenida. También tenemos manifestaciones oral, bucal, lingual, que pueden manifestarse como movimientos masticatorios o de chupeteo o succión continuo. También tenemos otras manifestaciones inespecíficas, más focalizadas como movimientos de una extremidad, como el signo de nado, de remo o a veces pedaleo. También tenemos otro fenómeno autonómico donde vamos a ver, por ejemplo, solo aumentos de la presión arterial sostenida o alteraciones de la frecuencia cardíaca sin ninguna aparente causa. Y también vemos en otros niños solo episodios de apnea con relación a taquimia u otro signo convulsivo. También tenemos las manifestaciones de tipo clónicas, que son movimientos rítmicos, lentos y que se puede dar en una o varias partes corporales, que se puede dar entre 1 y 3 sacudidas por segundo. Tenemos las vocales clónicas, que involucra una parte corporal como la cara, extremidades superiores e inferiores, y la multifocal clónica, que involucra varias partes del cuerpo. Pueden ser erráticas, pueden manifestarse como simplemente un evento de llanto, con movimientos repetitivos de los brazos o de las piernas. Las tónicas simplemente se van a dar como un aumento del tono muscular involuntario que va a condicionar cambios posturales, que pueden ser lentos o sostenidos dependiendo de la parte corporal involucrada. Tenemos las focales clónicas, que son las que adoptan una postura sostenida simétrica o asimétrica de las extremidades, y las generalizadas, que son por extensión tónica de las extremidades superiores e inferiores, pero que también pueden ser con flexión tónica de las extremidades superiores o extensión de las inferiores. Las mioclónicas son movimientos rápidos, no rítmicos, de sacudidas musculares que comprometen grupos flexores. Por lo general son focales y rara vez son generalizadas. Son muy frecuentes las tónico-clónicas en neonatos. Vemos en la clasificación según la presentación que las más comunes son las sutiles, las focales, las tónicas y las mioclónicas. Y son poco comunes, la gran mayoría, casi nunca vamos a ver las que son, por ejemplo, con movimientos oculares. Casi siempre vemos movimientos de las extremidades. En la presentación clínica con respecto a su etiología, tenemos con más frecuencia en lo que es el periodo de inicio o el tiempo en que se presenta en la encefalopatía hipóxico-isquémica, que la doctora Navarrete amplió detalladamente en días anteriores. Vemos que en las primeras 24 horas se manifiestan en más del 38%, en el accidente cerebrovascular isquémico en la primera semana en un 18%, en las hemorragias intracraneales en un 12% dentro de la primera semana, en los síndromes genéticos vemos un 9%, se puede dar inclusive intraútero a varias semanas después. En las infecciones intracraneales en un 4%, en días o semanas después del nacimiento, las malformaciones cerebrales también en un 4%, los trastornos metabólicos transitorios en los primeros días de vida, en los errores innatos del metabolismo y en otras causas desconocidas también son de tiempo variable. En la etiología tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica como la principal causa, es la más frecuente en el periodo pre y perinatal, tanto en los recién nacidos pretérmino como en los a término, más de un 50%. Se presenta en las primeras 24 horas de vida y solo un 10% son postnatales. En la carga convulsiva se va a dar de una manera alta, o sea, son niños que tienen episodios repetitivos de más de un 10 al 15%. Y puede darse también durante picos de hipo o hipertermia. En el accidente cerebrovascular o vascular isquémico más se da en los niños recién nacidos pretérmino, en una incidencia del 1 en 1.600 casos. Y solo el 50% son diagnosticados. De estos niños diagnosticados,
son los que tienen más que el 97% son los que son neoconvulsionadores o considerados ya epilépticos. Se presentan a partir del segundo día de vida. También tenemos la hemorragia intracraneal que se presenta a partir del segundo día de vida, más que todo en la hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias intraventriculares, que son las de matriz germinal, más que todo en recién nacido pretérmino, se presentan a partir del tercer día de vida, y la hemorragia subdural, asociada a eventos traumáticos como en la contusión cerebral causada por convulsiones focales. Las anormalidades estructurales o en malformaciones, que ya vienen muchas veces diagnosticadas en el periodo prenatal, por lo general se dan por diagnóstico por imagen, ya sea a nivel del embarazo, por ecografía. Muchas de las madres que nos llevan a nosotros casi nunca tienen controles adecuados ecográficos, y muchos de estos son hallazgos postnatales. Casi siempre las vemos a nivel intrahospitalario. En los SIN se diagnostican con tomografía, resonancia neonatal un 29%, las multifactoriales, que pueden ser genéticas, anomalías cromosómicas, o pueden ser también de tipo focales o difusas en la genesia del cuerpo calloso, lisencefalia, bola o procedencefalia. También tenemos las metabólicas, que vemos más que todo en los trastornos tipo hipoglucemia transitoria, persistente, hipocalcemia precoz o tardía, hipomagnesemia, en los trastornos de la anatremia y en las bilirrubinemia. Y en los errores innatos del metabolismo tenemos muchísimas causas que son causadas por trastornos metabólicos que vienen de herencia genética, que por lo general son muy difíciles de diagnosticar, y que muchas de esas tenemos ahora el acceso al diagnóstico durante lo que es el tamizaje metabólico. Muchas de esas las podemos identificar con esta prueba. Entre ellos tenemos la hiperglicemia, lo que son las acidosis metabólicas con GAP anormal, la cetosis, los trastornos de la perisomales, los de la glicosilación, y por lo general estos niños muestran una grave lesión hipóxica cerebral y presentan convulsiones resistentes que son de difícil manejo. Las infecciones también son una causa, en la sepsis, la meningitis, encefalitis, o dependiendo de su origen. Por lo general el diagnóstico es clínico y por función lumbar. En las tóxicas, más que todo en las que son por deprivación, que vemos frecuentemente en las madres que son dependientes de analgésicos, narcóticos, hipnóticos, sedantes, madres que tienen trastornos dependientes del alcohol y la heroína, se pueden ver inclusive desde 6 horas luego del parto. Y en el caso de la metadona, estos casos se pueden presentar las convulsiones hasta después de 4 semanas postnatales. En los genéticos tenemos los trastornos del canal y las convulsiones familiares benignas, que son dependientes de trastornos cromosómicos. Los síndromes epilépticos neonatales idiopáticos benignos, que son menos frecuentes y que requieren un estudio más por genética. En el diagnóstico tenemos que el principal método que vamos a utilizar son la observación, el registro y clasificación de las manifestaciones clínicas, una historia clínica completa con un interrogatorio que incluye todos los datos del embarazo y las condiciones en que se dieron tanto el embarazo, los controles, antecedentes maternos, antecedentes de la infancia de la madre y antecedentes familiares, los antecedentes heredofamiliares, el tiempo y las circunstancias en las que aparecieron las crisis convulsivas. Vemos también tenemos que hacer un examen físico completo, los exámenes de laboratorio, que van a incluir pruebas bioquímicas y pruebas también metabólicas. También tenemos el estándar, que es el electroencefalograma, que ahorita se está utilizando el de amplitud integrada, que como lo indica la diapositiva, es una herramienta suplementaria con alta especificidad. No va a reemplazar el electroencefalograma convencional, pero tiene mejor especificidad. Y el convencional, que lo que nos ayuda es una confirmación de la actividad cerebral
epileptógeno. Bueno, el diagnóstico, como les estaba indicando, más vemos, vamos a tener mayor incidencia, mayor atención en lo que es el electroencefalograma luego de ya determinar las convulsiones. También tenemos que tener pruebas de laboratorio que descarten pruebas metabólicas en la clínica, lo que les indiqué, la anamnesis, el examen físico y las neuroimágenes. Estos son los criterios neonatales para el diagnóstico electrográfico de convulsiones neonatales. Las pruebas sanguíneas, metabólicas y las pruebas de lo que es líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las pruebas metabólicas, todo lo que son bioquímicos completos, glucosa, electrolitos, calcio, magnesio, amonio, lactato, necesitamos gases arteriales, necesitamos estudios para tiempo de coagulación, necesitamos también para pruebas de punción lumbar y líquido cefalorraquídeo, todas las pruebas virales, metabólicas y citoquímicas, incluidos cultivos para hongos y virales. En el diagnóstico diferencial tenemos algunos trastornos que se pueden dar en los recién nacidos sanos, como las necronías del sueño, que por lo general son diagnosticadas con el electroencefalograma. En los recién nacidos a términos sanos, en la fase normal tenemos la necronía del sueño con sacudidas musculares bilaterales sin compromiso de la cara ni compromiso del electroencefalograma, con un examen físico normal. Lo que son las sacudidas que se pueden dar como en los espasmos a nivel del sueño, tenemos y que se da en 2/3 de los recién nacidos sanos entre el primer y tercer día de vida, que se puede confundir también con un reflejo humor exagerado, ¿sí? O con niños que tienen cierta sensibilidad, ¿sí?, a los estímulos externos. Las actividades del sueño, como en la fase REM, tenemos movimientos oculares que están dadas normalmente en esa fase, trastornos respiratorios con irregularidades y movimientos de chupeteo que se pueden dar normalmente en algunos niños. Los periodos de apnea, que son cese de la respiración mayor de 20 segundos o menor, solo si se asocian a bradicardia o desaturaciones. Y la hiperreflexia, que es una respuesta motora excesiva a un brusco estímulo auditivo o táctil, donde vemos también rigidez generalizada, espasmo tónico y pueden darse también las apneas. Bueno, aquí está un poco difícil el diagrama de verse, pero es lo que es el manejo de las convulsiones. Lo voy a poner en un cuadro un poco más simplificado sobre el tratamiento. El tratamiento se da inicialmente, aparte del manejo clínico diagnóstico, tenemos que descartar todo lo que son estabilizar todo lo que es las funciones vitales. Luego con eso corregimos todos los trastornos metabólicos, incluidos hipoglucemias, hipocalcemias, hipomagnesemia. Para esto debemos tener valores metabólicos en sangre, o por lo menos un hemoglucotés a la mano. En lo que es el manejo inicial, tenemos como medicamento de elección el fenobarbital, que se puede dar en una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo intravenoso y se puede repetir en dosis de mantenimiento 5 miligramos por kilogramo intravenoso. También podemos considerar lo que es como opción la fenitoína a 20 miligramos también y 5 miligramos, que es la dosis de ataque y mantenimiento. Y en otros casos que requieran ya métodos invasivos se puede utilizar midazolam, y en casos más específicos donde ya se tenga diagnóstico de ausencia o de trastorno de la piridoxina, utilizamos ya tratamiento directo con piridoxina. Como les venía indicando, el tratamiento número 1 siempre se da con el fenobarbital con dosis de carga de 15-20 miligramos intravenoso, y si persiste se puede repetir en dosis de 10 miligramos por kilogramo, máximo 2 veces, y luego damos dosis de mantenimiento por 12 a 24 horas. Y luego podemos continuar a 3 a 5 miligramos por kilogramo día, hasta 12 horas. Las reacciones
lo que son las reacciones adversas, podemos ver sedación, supresión respiratoria, hipotensión y neurotoxicidad en algunos casos. Es el medicamento recomendado por la OMS como tratamiento de primera línea. Es el primer modulador de receptor GABA que puede producir, produciendo excitación en los recién nacidos. También puede causar neurotoxicidad. En algunos estudios hablan de apoptosis de neuronas de la corteza y la sustancia blanca. El sistema límbico puede causar interrupción del desarrollo sináptico inhibidor de neuronas del hipocampo, que puede conllevar a cambios cognitivos y conductuales o ansiedad en la vida adulta. Pero también hay otros estudios que avalan como neuroprotector si se usa de manera preventiva en niños que tienen evidencia de hemorragias intraventriculares o intracerebrales. Disminuye la incidencia de convulsiones, pero sin cambios en lo que son los resultados de la incidencia de la mortalidad. También puede, este estudio se llama Cochrane y concluyó que igual, aunque se usa como profilaxis, no va a haber cambios en lo que es el futuro del niño con trastornos neurológicos. El levetiracetam también se utiliza como tratamiento con dosis de carga de 20 a 60 miligramos por kilogramo y dosis de mantenimiento de 10 miligramos por kilogramo hasta 12 horas con ajustes semanales acorde dosis peso. El mecanismo de acción va a ser por glicoproteínas de la vesícula sináptica implicadas en la liberación de los neurotransmisores, aunque exactamente se desconoce su mecanismo de acción. Al tener beneficios de las interacciones, no tiene interacciones farmacológicas, por lo general tiene menos reacciones de efectos adversos y tiene mayor eficacia en comparación con el fenobarbital en la epilepsia infantil. En algunos estudios también se da de que tiene mejores beneficios contra el fenobarbital como anticonvulsivo de primera línea en niños que se dan de alta a nivel hospitalario o de manejo extrahospitalario. La fenitoína y la fosfenitoína se manejan dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo peso intravenoso. Se puede dar en algunos casos hasta 35 miligramos y repetir hasta máximo 2 veces la dosis de carga como impregnación, y luego podemos dar dosis de mantenimiento por 12 horas de 2 a 5 miligramos por kilogramo día cada 12 horas. Por lo general, las reacciones de efecto adverso son las interacciones farmacológicas con otros medicamentos que pueden conllevar arritmias, hipotensión y trastornos a nivel dérmico cutáneo. Es un profármaco que la fosfofenitoína es un profármaco de la fenitoína con menor toxicidad cardíaca y tiene menores reacciones cutáneas. Su mecanismo de acción es un metabolito activo que estabiliza la membrana cerebral neuronal, revirtiendo las alteraciones de los canales de calcio. En comparaciones con la fenitoína y el fenobarbital, hay una eficacia entre el 45 y 56%, y también se habla algo de neurotoxicidad, pero puede conllevar con repetidas dosis de carga. ¿Sí? Algunos niños se hacen dependientes de dosis y esto puede conllevar a retraso del neurodesarrollo. En el estatus convulsivo del recién nacido, tenemos como primera línea de elección las benzodiazepinas. El estatus convulsivo del recién nacido se define como un estatus epiléptico neonatal que puede presentarse en un 50% de los casos hasta por 1 hora. Lo que es la benzodiazepina se considera el manejo de primera línea pediátrico también, pero más que todo se maneja a nivel neonatal. Son agonistas alostéricos receptores de GABA por los mismos desafíos relacionados en lo que es la maduración en el cerebro recién nacido. La neurotoxicidad solamente se habla en los estudios con modelos de pruebas animales que muestran que el miedo solo puede aumentar la lesión neuronal asociada a estatus epiléptico sin aumentar la supervivencia. Es decir, que puede manejar el estatus convulsivo, pero no va a garantizar un mejor pronóstico en la evolución de estos pacientes. En lo que son las benzodiazepinas, bueno, esto es un estudio de Estados Unidos donde ellos usan más el lorazepam.
A nivel de Latinoamérica no contamos con lorazepam, tenemos diazepam y midazolam. Pero en Estados Unidos se maneja más el lorazepam, que tiene mejores ventajas en cuanto al manejo, a las reacciones de eventos adversos y la toxicidad. Pero a nivel de Latinoamérica tenemos el diazepam, que tiene una mayor eliminación, es más rápida, su efecto lo vemos pleno después de 20-30 minutos, tiene mayor riesgo de colapso circulatorio con datos del compromiso de la función respiratoria. También a las dosis se manejan entre 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo y no se debe utilizar en estatus. La presentación viene en ampolla de 10 miligramos en 2 ml y tenemos la midazolam, que tiene un efecto en 30 minutos, tiene menor efecto de presión respiratoria, pero por lo general se maneja en pacientes que ya están con manejo de la vía aérea avanzada y pacientes que la lorazepam o el diazepam no han hecho efecto. Las dosis en carga de 0,05 a 0,2 miligramos por kilogramo y las infusiones de 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 0,5 miligramos por kilogramo. Es el que se utiliza en el estatus refractario. Y la presentación viene en ampollas de 5 miligramos por ml, por lo general en ampollas de 15 o de 50 miligramos. Esto habla sobre el manejo posegreso del paciente que sale de alta de la UCI. ¿Cómo manejamos al paciente con los fármacos antiepilépticos? Por lo general los manejamos con... Bueno, la duración del tratamiento es individual, cada paciente es un caso diferente y va a depender de distintos factores como el examen neurológico, teológico y el electroencefalograma. La incidencia de la epilepsia postnatal o los resultados anormales de desarrollo neurológico por lo general a los 2 años no se va a reducir con el uso prolongado de los fármacos antiepilépticos. La OMS recomienda la interrupción de la medicación anticonvulsiva en recién nacido con un examen neurológico normal y un electroencefalograma normal después de por lo menos 72 horas sin convulsiones. A nivel de hospitalario ya conversamos con respecto al uso de los medicamentos, pero por lo general utilizamos la fenitoína, la levetiracetam y algunos medicamentos tipo carbamazepina. Los factores de riesgo que nos indican el pronóstico posegreso de los pacientes con convulsiones neonatales tenemos estos son los factores de riesgo, estos son los bajos riesgos, riesgo intermedio, riesgo alto. Los factores de riesgo tenemos a nivel lo que es niños con bajo peso, niños con Apgar bajo al minuto, niños con convulsiones sostenidas, niños que tienen bajo pH en el primer día de nacimiento, niños con un examen neurológico deficiente o malo, niños con deterioro o con mal resultado del solo electroencefalograma, con estatus epiléptico y dependiendo de las etiologías. En bajo riesgo vemos los niños sanos. En los niños que tienen bajo riesgo vemos lo que es la hemorragia intracerebral o el daño isquémico que puede tener una evolución buena dependiendo del caso. El riesgo intermedio en los niños con encefalopatía hipoxico-isquémica son los niños que tienen riesgo intermedio en lo que es el pronóstico posegreso y los niños de riesgo alto, los que tienen menores a 1000 gramos al nacimiento, los que tienen Apgar menos de 2, niños que tienen mala evolución intrahospitalaria con trastornos ya sea de genéticos, metabólicos y demás complicaciones que pueden presentar como sepsis, etc. El pronóstico, la mortalidad de los niños con convulsiones neonatales se da entre un 10 y 35%, las secuelas pueden darse en los niños entre un 35%, déficit motores y convulsivos. Las crisis pueden alterar el desarrollo cerebral
puede disminuir lo que son las dendritas y la neurogénesis, el déficit del aprendizaje, memoria y alteraciones de la conducta se pueden dar en los casos en los que tienen mejor evolución, en donde no se manifiesta como un retraso considerado un déficit cognitivo, pero muchas veces se presenta solo como trastorno del aprendizaje o del habla o del neurodesarrollo. Entonces vemos en la incidencia que se ve más en los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, en los niños con hemorragia intraventricular, los niños con hemorragia subaracnoidea, niños con hipocalcemia que tienen mal manejo, hipoglicemias, enfermedades infecciosas como la meningitis y en trastornos del desarrollo. Tengo otro algoritmo, pero eso tiene la letra un poco más pequeña, un poco más difícil de ver. Pero sobre el manejo a nivel intrahospitalario y el manejo del tratamiento, tanto en el área hospitalaria como en el área posegreso. Y eso sería todo.